Si le subimos los impuestos a los muy ricos, se solucionarán todos los problemas de la economía. ¿De verdad? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros. Vamos a un ritmo de 14.000 al mes. Uníos a nuestros suscriptores. Gracias por dejar vuestro mensaje y muchas gracias por también darle un me gusta a este vídeo. Ya vuelve a aparecer, como siempre, la falacia de que si los ricos de verdad que acumulan un patrimonio de más de 1.000 millones de dólares, etcétera, pagasen un 2% cada año, entonces los estados tendrían cientos de miles de millones de dólares para cubrir sus necesidades. Esto es una de las mayores falacias que existen en todos los sentidos. Y es una manera de introducir la envidia y, por supuesto, la división, de manera que los ciudadanos se crean que todos los problemas fiscales que tiene un país son culpa de 3.000, 4.000 personas, de eso que llaman los ultra ricos. Acompañadme porque tiene interés este debate. Vamos a ver. Muy bien. Ha aparecido un artículo muy típico, que es algo que se repite con mucha frecuencia, ¿vale? Dice, si los más pudientes del mundo, cerca de 3.000 personas cuyo patrimonio supera los 1.000 millones de dólares, pagasen al año un 2% de su riqueza, los estados tendrían entre 200.000 y 250.000 millones de dólares en ingresos adicionales a nivel mundial. Ahí va. Qué bueno, ¿no? Bueno, un montón de falacias en esa afirmación, un montón de falacias. La primera es la del análisis de la riqueza, ¿de acuerdo? ¿En qué tiene la riqueza la inmensa mayoría de esas personas que llaman los ultra ricos? En acciones de sus empresas y en activos ilíquidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa si les dices que tienen que pagar un 2% anual de todo eso? Primero, que eso no es ingresos, eso no es dinero que está en una caja, eso son acciones y entonces pasarían varias cosas. Bien, la inmensa mayoría de esa riqueza está en acciones que ni pueden vender, ni venden, ni además deberían vender, porque si empezasen a vender las acciones de su empresa, un Elon Musk, un Jeff Bezos, etcétera, ¿qué pasaría con esas acciones? Se desplomarían, pero además en activos no líquidos. Hacer un pago anual del 2% de una valoración cambiante de activos no vendibles y no líquidos arruinaría a esos, entre comillas, billonarios, las acciones se desplomarían, etcétera, etcétera. Es importante porque es la misma falacia que cuando te dicen con el impuesto de patrimonio que, claro, una persona que tiene un patrimonio de 3 millones de euros, ¿en qué le molesta pagar 300.000 euros? En que ese patrimonio no se puede vender. Por ejemplo, un agricultor que tiene una explotación que se valora en 3 millones de euros, te dicen que es un rico y que tiene que pagar. Hombre, solamente le estamos pidiendo que pague 40.000 euros al año. Resulta que probablemente sus ingresos sean 40.000 euros al año, es decir, le arruinas. En el caso de un Elon Musk, por ejemplo, imaginaos, tiene que pagar un 2% de toda su riqueza, anual, ¿de acuerdo?, en impuestos, ¿vale? Entonces, tendría que hacer varias cosas. Lo primero, empezar a vender acciones de Tesla. ¿Qué es lo que pasaría si Elon Musk dice, tengo que vender un 2% de mis acciones de Tesla? Que las acciones de Tesla se van al garete. ¿Qué pasaría además? Por supuesto, que si tiene que acometer todos los años un pago del 2%, en realidad lo que están literalmente es expropiándole toda su riqueza en muy poco tiempo. Pero claro, te dicen, hombre, ¿qué le importa un 2% de una cantidad tan grande? Haz el 2%, que se queda en el 98%. Al 98% le quitas el 2%, se queda en el 96%. Y así, vas detrayendo constantemente.
Luego, por supuesto, está el factor moral. El factor moral, que es el que los impuestos ya son progresivos. Es decir, Elon Musk, Jeff Bezos, todos los multimillonarios, etcétera, 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 ya pagan impuestos progresivos. Ya pagan impuestos progresivos. Pagan impuestos de patrimonio, pagan impuestos por sus acciones, pagan impuestos en sus empresas y pagan impuestos en sus ingresos fiscales, etcétera, etcétera. Adicionalmente, hay otro factor importante moral, que es la idea de que esta riqueza hay que expropiarla para darle dinero a los estados y que los estados entonces tendrían una situación fiscal maravillosa. Cuando se ha demostrado, por ejemplo, en la última estimación de la Oficina del Congreso de Estados Unidos, que el Estado, aunque consigue ingresos récord, siempre gasta muchísimo más. En la última estimación de esta oficina de Estados Unidos, estima que los ingresos del Estado alcanzarán niveles récord del 18% del Producto Interior Bruto, pero gastarán hasta el 25% del Producto Interior Bruto. Es decir, la idea de que hay que robarle a los ricos para dárselo a los pobres es una falacia. Hace pobres a los ricos y no hace ricos a los pobres. De hecho, empobrece más al Estado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando se introduce algo como esto? Inmediatamente, muchísima gente tendría un desincentivo absoluto a seguir invirtiendo, seguir creando riqueza, seguir creando empleo, etcétera. ¿Qué interés tiene una persona por seguir invirtiendo y dedicando su tiempo a una empresa del tamaño de Tesla o de Amazon, etcétera, etcétera, si le van a estar crujiendo constantemente? Primero te dicen que con un 2%, después irán con más. Me da exactamente igual. Es que es inmoral, porque el robo es condenable, sea a una persona que tiene 1 o una persona que tiene 7. La idea de que el robo es aceptable simplemente porque hay una persona que tiene más es absolutamente inmoral. Pero en cualquier caso, vuelvo a repetir, número 1, los impuestos ya son progresivos. Número 2, estos patrimonios parece como si fuese algo que tuviesen ahí escondido, latente, irrelevante. No, son empresas que invierten, que generan riqueza, que generan empleo, que generan una cantidad gigantesca de impuestos, que por supuesto lo que hacen es dar muchísimas mayores soluciones a los ciudadanos y además que enriquecen al país. Esa cantidad de empleo, esa cantidad de inversión, esa cantidad de impuestos que generan esas empresas, además de los impuestos que se pagan ya progresivos, demuestran que ya es mucho más lo que están pagando los ciudadanos que tienen una renta mayor y un patrimonio mayor. Con esta especie de nueva idea de, uy, fíjate qué solución hemos encontrado, siempre la solución es quitarle a los más eficientes, a los que generan más riqueza, para dárselo a los burócratas. ¿Por qué no le llega a los pobres? Porque el Estado lo que hace inmediatamente es aumentar de manera significativa su peso burocrático y luego reparte parte de las migajas, pero lo que realmente alimenta es el leviatán de la burocracia estatal. Lo que debería decir ese artículo es: gracias a que hay estas personas que han creado empresas multibillonarias que crean empleo, que crean riqueza y que invierten, etcétera, etcétera, los ingresos fiscales de Estados Unidos van a ser récord en el año 2024 y continuarán siendo récord aunque haya recesión, ojo, según las estimaciones de la Oficina del Congreso. Es decir, que lo que se necesita en una economía, si lo que tú quieres es realmente ser solidario, es más ricos, no quitarle a los ricos para redistribuir. Entre otras cosas, porque el socialismo no redistribuye de los ricos hacia los pobres, sino que redistribuye de la clase media hacia la burocracia. La realidad es que lo que ocurre siempre es que te cuentan esta milonga,
uno se la cree, porque habrá un montón de gente que se lo crea, que se crea que el problema de deuda de los estados viene de que los muy ricos no pagan sus impuestos. Una falacia, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, los impuestos ya son progresivos, pero no solamente eso, sino que debes recordar que todo nuevo ingreso adicional que recibe el Estado inmediatamente lo convierte en un gasto, lo consume en el presupuesto y lo anualiza y lo consolida. Es decir, que el Estado siempre se adapta a mayores ingresos gastando más, no reduciendo deuda y reduciendo déficit, todo lo contrario, manteniendo la deuda y manteniendo un déficit elevado. ¿Lo habéis visto? En España. En España, ingresos récord. ¿Y de dónde vienen los ingresos récord? De tirar de la clase media, porque es una falacia pensar que la reducción de los desequilibrios fiscales va a venir de los multimillonarios. Por supuesto, esto es mucho antes de pensar que estos multimillonarios dirían, bueno, ¿sabes lo que te digo? Yo me voy a otro sitio, me largo. Antes de pensar en todo eso, que también es que lo importante aquí es que es inmoral, es injusto y además es falaz. Es falaz. Y sobre todo, el que cualquiera de vosotros que compra ese argumento sois los siguientes. ¿Qué es lo que ha pasado con el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones en España? Que la gente dice, ah, qué buena idea, que los ricos paguen más y luego se encuentran, oh sorpresa, que tú eres el rico. ¿Por qué? Porque han valorado tu inmueble o tu herencia a una valoración de catastro muchas veces muy por encima de la valoración de mercado y tú tienes que pagar un impuesto con un dinero que no tienes porque no has vendido ese inmueble. Es decir, lo que hacen es arruinarte, arruinarte. La falacia de un impuesto encaja con un activo que no se ha vendido, que no se ha liquidado. Por otro lado, ¿quién lo calcula? Porque resulta que según los cálculos de ese artículo, lo que debería pagar el señor Elon Musk cuando la acción de Tesla estaba a máximos históricos era una cantidad y ahora que ha caído la acción de Tesla significativamente, resulta que sería otra completamente distinta. ¿Cuál es el valor de esos activos que él no ha vendido? Que él no ha vendido esas acciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una manera de engañarte, de decirte que los problemas de los estados vienen de un pequeño grupo que encima es el que genera más riqueza. Y sobre todo, que te vas a creer que entonces reducirían la deuda. Absolutamente no. Lo único que generarían sería la destrucción del tejido productivo, porque, vuelvo a repetir, es un impuesto sobre una riqueza de papel calculada sobre unos activos que no se han liquidado y te arruinarían, porque además, al poner como ejemplo a un Elon Musk, tú piensas, a mí qué me importa, que fastidien a Elon Musk. De hecho, hasta te puede parecer algo divertido, que le fastidien bien. ¿Sabe lo que pasa? Que se utiliza como excusa para fastidiarte a ti. ¿Qué es lo que han hecho con el impuesto de patrimonio? ¿Qué es lo que han hecho con el impuesto de sucesiones? ¿Qué es lo que han hecho con eso que llamaban el impuesto a las grandes fortunas? Y a muchos ya les consideran gran fortuna porque les valoran su explotación o un terreno en 3 millones de euros, etcétera, etcétera, etcétera. Que no te engañen, el Estado es siempre y en todo lugar un elemento de destrucción de la riqueza cuando se convierte en extractivo y confiscatorio. El Estado solamente puede facilitar o entorpecer, y esto sería entorpecer. Que no te engañen.